Muy buen día, te doy la más cordial bienvenida y un cordial saludo a todas las personas que amablemente eh, observan este video. Agradezco enormemente su atención. Entonces, vamos a analizar lo que tiene que ver con las curvas de indiferencia en dos elementos puntuales. Conceptualizar sobre las curvas de indiferencia y analizar las propiedades que éstas tienen. Entonces, definamos inicialmente lo que tiene que ver con las curvas de indiferencia. Entonces, las curvas de indiferencia, vamos a hablar de una definición como tal, es una función, ¿listo? Es una función matemática que indica puntos o canastas o combinaciones de canastas o combinaciones de bienes, si quieren verlo, que representan el mismo nivel de utilidad al consumidor. Es una curva de indiferencia. Por tanto, un punto de una función de la curva de indiferencia es igual, da lo mismo, es indiferente, representa la misma satisfacción, la misma utilidad, el mismo goce que otro punto de la misma función, o sea, de la misma curva de indiferencia. ¿Es claro? Entonces, esto es una curva de indiferencia. La línea en color negro. Vamos a hablar de bienes para que nos simplifique el análisis sin llegar a tener inconvenientes, digamos, estructurales fuertes dentro de nuestra temática. Entonces vamos a tomar dos bienes, el bien X y el bien Y. Entonces, esta función, lo que me indica es una curva de indiferencia. Entonces, dentro de esta función, dentro de esta curva de indiferencia, tenemos tres puntos. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. O sea, lo que se determina aquí es que la satisfacción, la utilidad que tiene A es el mismo nivel de satisfacción que define B y es el mismo nivel de satisfacción que define C. ¿Es claro? Entonces, la utilidad está representada por un número. Pues obviamente si es una utilidad es un número positivo. ¿Sí es claro? Que teniendo en cuenta algunas explicaciones anteriores, puede ser un número, alguien le puede decir la utilidad es de 0.7, otro me puede decir la utilidad es de 7, la otra de 70, la otra la utilidad es de 1000 o de 500 o de 900 o de 90, bueno, eso sí ya depende, pero se supone que si A me define una utilidad de 7, B también me define una utilidad de 7 y lo mismo C. ¿Sí es claro? O sea, eso es lo que indica. Ahora, ¿por qué representa la misma utilidad? Porque voy a adelantarme un poquito y es algo fundamental. Y es que siempre tú mantienes, digamos, una relación de intercambio entre X y Y. Es decir, la pérdida de utilidad de Y en este caso, miren, porque si yo paso de A a B, estoy consumiendo menos de Y, o sea, estoy perdiendo utilidad al dejar de consumir Y, la gano al incrementar mi consumo de X. De B a C pasa lo mismo. Es decir, la pérdida de utilidad al dejar de consumir Y, la gano al incrementar mi consumo de X. Y viceversa, pues también puede llevarse a cabo. ¿Listo? Ahora, estas curvas de indiferencia pueden representarse en un mapa de curvas de indiferencia. Aquí tenemos una sola, acá tenemos tres curvas de indiferencia. Entonces, la curva de indiferencia en color azul, la curva de indiferencia en color negro y la curva de indiferencia en color rojo. Entonces, ¿qué me indica este mapa de curvas de indiferencia? Que siempre, ¿recuerdan el principio de no saturación? Siempre se prefiere más a menos. Entonces, yo lo que indico es que todos los puntos de la curva de indiferencia 2, la voy a llamar que representa una utilidad 2, todos estos puntos, si bien en sí mismos tienen la misma utilidad, todos son mejores o estar en la curva de indiferencia 2 es mejor que estar en la curva de indiferencia 1. Y por obvias razones, por el principio de transitividad y de no saturación, estar en la curva de indiferencia número 3 es mejor que estar en la curva número 2 o estar en la curva número 1.
Entonces, 2 es preferido a 1, 3 es preferido a 2, obviamente 3 es preferido a 1. ¿Sí es claro? Entonces vamos a colocar, bueno, aquí digamos que esta va a ser la curva de indiferencia número 1, la curva de indiferencia número 2 y la curva de indiferencia número 3. Entonces, lo básico de este mapa de curvas de indiferencia, siempre más es mejor, por tanto, entre más alejada esté la curva de indiferencia del origen, indica que tienes más consumo de X y eventualmente más consumo de Y. Colocamos, supongamos que tenemos una bisectriz. Eso me representa mayor utilidad, mayor satisfacción y por eso se prefieren aquellas curvas que estén más alejadas del origen. Entre más alejadas del origen estén las curvas de indiferencia, es mucho mejor. ¿Sí es claro? Bueno, entonces, creo que aquí está explicado con el principio. Vamos a analizar las propiedades de las curvas de indiferencia. La primera propiedad de la curva de indiferencia precisamente tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. Entonces, por el principio de no saturación, esperen un segundito, yo voy a generar una inclinación un poco pequeña de esta función. Entonces, las propiedades de las curvas de indiferencia. Por el principio de no saturación, siempre se prefieren, creo que aquí me falta una n, bueno, se prefieren, ya que es plural, se prefieren las curvas de indiferencia más altas, alejadas del origen, a las más bajas, siempre. Es decir, entre más alejado esté del origen es mucho mejor. ¿Por qué? Porque me reporta más utilidad, más satisfacción. Y entre más cerca esté del origen me reporta menos utilidad, menos goce, menos satisfacción. Ese es por el principio que, reitero, pues, digamos arriesgándome a una eventual crítica, porque pues, no se define en la teoría económica el principio de no saturación, pero sí es importante conocerlo para entender este concepto del principio de que más es mejor. ¿Listo? Siempre es mejor tener una curva de indiferencia más alejada del origen que una curva de indiferencia más cercana al origen. ¿Listo? Ahora sí, los números que pueden representar, por ejemplo. La curva de indiferencia, aquí vamos a tomar 3 agentes económicos, entonces la curva de indiferencia número 1, la vamos a señalar aquí, creo que sería bueno identificarlas, la curva de indiferencia número 1, la curva de indiferencia número 2 y la curva de indiferencia número 3, allí. Voy a alejar esto un poquito, tan solo un poquito, allí. Entonces, la curva de indiferencia número 1 para este agente económico le reporta 20 útiles, la curva de indiferencia 2, 50 útiles y la curva de indiferencia número 3, 100 útiles. ¿Listo? Para otro agente económico le reportan estos útiles 1, 2 y 3. Para otro agente económico 0,2, 0,5 y 0,9, respectivamente 1, 2 y 3. Entonces, aquí reitero, corroboramos lo que tiene que ver con la utilidad cardinal, que no necesariamente las escalas son iguales para todos los agentes económicos, pero sí son lógicas, sí son racionales, indicando que entre mayor distancia haya del origen hacia la curva de indiferencia, la utilidad es más alta y por tanto se seleccionaría o se preferiría estar acá. Y aquellas curvas de indiferencia menos alejadas del origen reportan menos útiles para los 3 agentes económicos, un agente económico 2 y 3, aquí un agente económico 2 y 3, y por lo tanto no se prefiere estar más cercano del origen en una curva de indiferencia. Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad, vamos a bajar un poquito, allí, esperen un segundito, permítanme, listo, allí. La segunda propiedad me indica, por las restricciones que tiene el consumidor, entonces claro, ¿cuáles son las dos restricciones? Los precios de los bienes y la renta, el nivel de ingreso. ¿Listo? Son las dos restricciones que tiene el consumidor. Por las restricciones que tiene el consumidor, ya sabemos cuáles son, la curva de indiferencia siempre debe tener pendiente negativa. Listo. Adicionalmente, si se tuviese una pendiente positiva, se rompería la definición de la curva de indiferencia. ¿Cuál es la definición de la curva de indiferencia? Que una curva de indiferencia me representa el mismo nivel de satisfacción en todos sus puntos. Ahorita vemos por qué se rompería ese principio. Y me estoy adelantando un poco. Se rompería el principio de la relación marginal de sustitución. Ahorita voy a explicar por partes. Entonces, por las restricciones que tiene el consumidor. Entonces, analicemos las restricciones. Precio y renta. Entonces, al tener un precio positivo,
Y si tú tienes una renta que te alcance exactamente para los dos bienes, vamos a colocar esto aquí. Digamos que tú tienes un precio de X. No me alcanza. Bueno, por aquí vamos a tratar de colocarlo. Un precio de Y, más abajo. Y una renta. ¿Listo? Entonces, si tu precio de X es 20, si tu precio de Y es 10 y si tu renta es 200, pues tú cuántas unidades de X puedes comprar si distribuyeses igual. Entonces tú tomas estos 200 pesos y los distribuyes equitativamente. ¿Sí es claro? Los distribuyes equitativamente, estoy hablando. Ojo con esto. Entonces, equitativamente, tú destinas 100 a X. Entonces, tú lo que comprarías es 5 unidades de X y comprarías 10 unidades de Y. ¿Sí o no? Perfecto. No hay ningún problema. O coloquemos mejor precios iguales para no tener problemas. Para que el análisis se nos simplifique un poco mejor. Esto. Aquí tengo un problema. Compraría 10. Discúlpenme, cometí un error. Allí es lo racional. Entonces comprarías 5 unidades de X y 5 unidades de Y. Como los precios son positivos y tu renta es limitada, supongamos esto. Que si tú quieres comprar uno adicional de X, ¿sí o no? Si tú quieres comprar uno adicional de X, inevitablemente tienes que renunciar a uno de Y. ¿Sí es claro? O sea, eso es lo que indica que las restricciones te determinan o te definen específicamente que tú tengas una tasa de sacrificio. O sea, teniendo en cuenta las restricciones, los precios y la renta, si tú quieres consumir más de X, pasar de 5 a 6 en este caso, tienes que inevitablemente, si tú quieres consumir más de X, tienes que inevitablemente renunciar a algo de Y. Y si pasa lo contrario, digamos que aquí estás incrementando de aquí a acá. Del primer punto, del punto de arriba al punto intermedio. Si quieres consumir más de X, pasar X incrementado, tienes que renunciar a Y. Y si pasa lo contrario, para consumir más de Y, 6, si compras 6 y 6, ¿sí o no que te dan? 120 y 120, 240, no te alcanza. Entonces, para ajustar eso, si quieres consumir más de Y, en este caso, Y6, tienes que renunciar a uno de X. Ah, claro, entonces si quiero consumir más de Y, tengo que renunciar a uno de X. Bajo estas condiciones, muchachos. Porque aquí la proporción no es igual y ahorita vamos a mirar en qué consiste ese cuento. ¿Listo? Primer elemento ya está explicado. Segunda cuestión. Adicionalmente, si se tuviese una pendiente positiva, como en este caso, se rompería la definición de la curva de indiferencia. ¿Cuál es la definición de la curva de indiferencia? Es una función en la cual define combinaciones de consumo XY, para los cuales se reporta el mismo nivel de satisfacción o de utilidad. Y es ilógico pensar que el segundo punto, bueno, vamos a cambiar este color de este puntico aquí. Aquí lo vamos a colocar en azul. No sé, ese es el que se me ocurre en este momento. Es ilógico pensar que el punto en color rojo reporta el mismo nivel de utilidad que el punto en color negro. Si nos basamos en el principio de que más es mejor, el punto en color rojo me define más de X y más de Y el punto en color negro menos de X y menos de Y. No es posible, no es lógico pensar que estos dos puntos tienen el mismo nivel de utilidad. Lo mismo pasaría con el punto azul frente a los otros dos puntos. ¿Sí es claro? O sea, eso es algo fundamental que hay que tenerlo muy claro, muchachos. Lo mismo pasaría acá. Siempre se tiene en cuenta que la curva de indiferencia debe tener pendiente positiva. Aquí, en estos puntos, en el punto en color negro y en el punto en color rojo, pues más o menos tenemos algo como lo que sucede aquí, miren. Si hacemos zoom a esta parte de acá, la pendiente es positiva. Y yo no puedo decir que estos dos puntos pueden estar en una misma curva de indiferencia porque este punto en color rojo es más preferido, da más utilidad, reporta mayor satisfacción que el punto en color negro. ¿Sí es claro? Entonces, esta curva de indiferencia tiene una cuestión, un elemento correcto, y estas dos de acá, un elemento incorrecto, ya que tienen pendientes positivas. ¿Listo? Tercera propiedad.
las curvas de indiferencia deben ser convexas al origen, o sea, deben generar su curva dando la espalda, si se quiere llamar. Discúlpenme, aquí se me desconfigura un poco esto. Espérenme un segundito. Allí creo que las curvas de indiferencia la curva de indiferencia debe ser convexa al origen. ¿Listo? O sea, siempre debe tener esta situación para que genere el principio de relación marginal de sustitución. Se me olvidó algo fundamental aquí. Bueno, discúlpeme, voy a regresarme un segundito. Se rompería el principio de relación marginal de sustitución. ¿Qué significa? Quitemos la palabra marginal. Relación de sustitución significa, por las condiciones lógicas, que si quiero consumir más de un bien, estoy dispuesto a sacrificar algo del otro bien. Por ahora dejémoslo allí. O sea, si la curva es de esta manera, se rompería el principio de relación de sustitución, porque aquí tendrías, consumes más de X y consumirías más de Y, lo cual es imposible dadas las restricciones. Volvemos a las restricciones. Bien, aclarado ese punto, vamos a jugar con esto. Entonces, la curva de indiferencia debe ser convexa al origen, es decir, que su parte curva de la espalda al origen, dicho en palabras coloquiales, porque si es cóncava al origen incurriría en los errores del principio anterior. O sea, miren estos dos puntos. Si tiene pendiente positiva, es algo muy similar a esta parte de acá. Entonces, no podemos generar concavidad de la curva, concavidad frente al origen. Siempre debe ser convexa al origen. Para generar la relación de sustitución, ahorita explicamos lo que es la marginalidad, y para determinar el principio de que reportan en la misma curva de indiferencia iguales niveles de satisfacción, lo cual aquí no se cumpliría. Miren, el punto en color rojo obviamente reporta más satisfacción que el punto en color negro. Y el último, la última propiedad, al menos que se tiene para explicar, tiene que ver con que las curvas de indiferencia nunca se pueden cruzar. Y voy a colocar ese nunca con mayúscula. Permítanme hacer esto. Nunca se pueden cruzar, porque genera una contradicción. La forma de las curvas de indiferencia es así. O sea, digamos que pueden ser paralelas o al menos no se cruzan. No necesariamente pueden ser paralelas. Yo perfectamente puedo tener una curva de indiferencia de esta manera. No sé. A ver, espérenme un segundito. Allí. Puede ser dos curvas de indiferencia. No hay ningún problema. Pero aquí no hay cruce de las curvas de indiferencia. ¿Sí es claro? Pues por gráfica y porque queda un poco mejor presentada, está como muy simétricas estas curvas, pero no hay problema en que sean más separadas en la parte de arriba y más pegadas en la parte de abajo. La idea es que no se crucen, lo único, o que sean iguales. Entonces, aquí, si nosotros tenemos la curva de indiferencia inferior, la vamos a llamar curva de indiferencia 1, y acá curva de indiferencia 2, para que nos quede más fácil el análisis. Miren, en la curva de indiferencia 1, A tiene la misma utilidad que B. ¿Sí es claro? Y C tiene la misma utilidad que D. Y todos los puntos de la curva número 2 son preferidos a todos los puntos de la curva número 1. ¿Por qué? Porque en estos puntos estamos más alejados del origen. O sea, ese es el principio básico. ¿Sí es claro? Si se tiene una curva de indiferencia que se cruce, generamos un inconveniente, una contradicción. Al cruzarse las utilidades al cruzarse las curvas, aquí tengo un error de redacción, me disculpan. A ver, vamos a leer. Al cruzarse las utilidades, sí, debe ser de las curvas de indiferencia, me falta una coma. Al cruzarse, aquí tengo un error al cruzarse. Al cruzarse las curvas de indiferencia, coma, serían iguales sus utilidades. Bueno, me disculpan allí que en términos de forma no quedó muy bien. Bueno, se salió un poquito, pero el todo es que quede claro, totalmente claro. Entonces, al cruzarse las curvas de indiferencia, serían iguales sus utilidades, lo cual no es lógico teniendo en cuenta que los elementos hasta aquí estudiados no me indican esto. ¿Sí es claro? O sea, hasta aquí se ha dicho que si se cruzan,
empezamos a jugar con que no podemos tener dos curvas de indiferencia que me reportan la misma utilidad. Al cruzarse se rompe el principio de transitividad. Vamos a mirar este cuento. Bueno, entonces vamos a señalar estos tres puntos, A, B y C. Entonces, A reporta el mismo satisfacción que C. Si es claro, porque estás en la curva de indiferencia en color negro. Y C reporta el mismo nivel de satisfacción que el punto B. O sea, el punto C reporta el mismo nivel de satisfacción porque ambas están dentro de la misma curva de indiferencia en color rojo. ¿Listo? Entonces, por transitividad, ¿sí o no? Que A debería ser igual de satisfactorio, debería representar el mismo nivel de utilidad A que B. Pero no es correcto porque B me reporta más utilidad. ¿Sí es claro? Porque A y B para ser iguales deberían estar en la misma curva de indiferencia y están en otra curva de indiferencia. Entonces generamos una contradicción bastante, digamos, clara, en donde una curva de indiferencia no se puede cruzar porque se rompe el principio de transitividad, ya que igualaría puntos que están en diferentes curvas de indiferencia como si les reportaran la misma utilidad cuando esto es totalmente incorrecto. Miren, ¿sí es claro? A igual que C, B igual que C. Entonces A debería ser igual que B, pero como por lógica, por elementos gráficos nos damos cuenta que B es más útil y además B está en una curva de indiferencia diferente a A, lo cual rompería con la definición y rompería con los principios que hasta aquí hemos estudiado. Entonces, permítame, no quedo contento con esta redacción. Pues me disculpan estos instantes del video, pero sí es mejor gastarse un poquito de tiempo y que las cosas queden bien que dejar el material de esta manera. Al cruzarse las curvas de indiferencia, serían iguales sus utilidades. Bueno, hasta ahí vamos bien. Leamos, lo cual no es lógico teniendo en cuenta los elementos hasta aquí estudiados. Ah, así quedó bien. Bueno, me alegra que haya quedado un poco mejor presentado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las curvas de indiferencia, la definición y las propiedades que éstas tienen. Entonces, espero que este video, este material audiovisual haya sido, digamos, claro, haya sido entendido y pues obviamente sea, digamos, de mucha utilidad para la comprensión de la temática. Quedo atento a cualquier comentario, cualquier inquietud. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo un muy buen resto de día. Que estén muy bien. Hasta luego.